a pedir, por favor, ¿quién son los que han venido por primera vez? ¿Quiénes son los que han venido por primera vez? Chicos, el cementerio viejo. Van a salir, vamos a hacer 2 grupos. Cada grupo va a salir con un preventor. Le vamos a llamar a la ambulancia y se descompone. Segundo, el que tenga miedo para todo, viene, le avisa al preventor, a la preventora y se queda conmigo hasta que termine el recorrido. No se separen de los guías, de la señora y el señor Juan Carlos. Tenemos tumbas viejas y a las 9 empieza el partido. No sé quién, yo no tengo que ir yo. Entonces, por favor, escuchen a los guías, que son los mejores que tenemos, son 2. Los felicito, que vengan y que disfruten este recorrido que es muy hermoso. Los dejo con los mejores guías que hay acá en la municipalidad. Gracias. Hola chicos, muy buenas noches. Mi nombre es Eleonora, mi compañero Juan Carlos. Vamos a hacer el recorrido de esta noche. Pero como somos bastantes, nos vamos a separar en 2 grupetes. Así que, perro para la derecha un grupo, perro para la izquierda otro grupo. Por acá, abran, por para acá, por para allá, se deciden. Déjenme ver la cantidad. Yo creo que estamos bien así, ¿no? Juan Carlos, sí, estamos bien. Perfecto. Bueno, las recomendaciones que le dio nuestro querido preventor, cual de paso me mató con señora, lo sentí acá en el pecho. Siempre lo dice. Les sumo una más. Por favor, si pueden poner en silencio los celulares, se los voy a agradecer eternamente. Y por último, vamos a tener lugares iluminados en el cementerio y otros no tanto. Todo el mundo tiene un celular y todo celular tiene una linterna. No se tratan con la batería, no se nada rapidito, pero me prende la linterna. Se van a dar cuenta, pues de repente, boca de lobo. ¿Bien? Vamos a separar el grupo. ¿Vas con tu grupo? Por favor, los que están en este grupo vengan conmigo. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos. Les voy a pedir que si no me escuchan me avisen, por favor, ¿sí? Porque por ahí uno piensa que todo el mundo lo está escuchando y no me han escuchado. No se queden muy atrás, lo vamos a dividir en 2, ya nos dividimos en 2 grandes grupos. Nosotros vamos a avanzar unas cuadras bastante lejos de los chicos y en el camino seguramente nos vamos a encontrar. Nosotros ya vamos a venir de vuelta, entonces cuando vengamos de vuelta nos hacemos hacia la derecha, cosa que ellos puedan pasar tranquilos y no nos estemos chocando en el mismo camino, ¿sí? ¿Quién viene por primera vez? Bueno, bastante, ¿sí? ¿Turistas? ¿Ninguno turista? ¿Todos somos locales? ¿Todos de Mendoza? Bien, bueno, bienvenidos para los que vienen por primera vez al cementerio. Ninguno tiene miedo, ¿verdad? No, bueno, mejor. Veo que no viene el preventor, ¿sabes que sí tuvo miedo? No, está por allá. Bien, cualquier cosita que necesiten le avisan al preventor. La preventora tiene miedo, así que no se va a volver con ustedes, antes que tengan el recorrido. Así que en eso, por favor. Como le dijeron recién, vuelvo a reiterar las recomendaciones. No se alejen del grupo, ¿sí? Porque el sector donde vamos a transitar es más antiguo, ¿sí? Si les pasa algo, no nos vamos a dar cuenta.
y quizá nos damos cuenta cuando ya hayamos cementerio nuevo. El antiguo es por donde vamos a transitar. El viejo es este que está acá. Este vendría a ser el límite, ¿sí? Este gran playón es el límite entre los dos cementerios. En el antiguo, donde está toda la historia de Mendoza, y el viejo, donde también hay una gran parte de la historia de Mendoza. Cada cuerpo del cementerio tiene su característica. Este, el más viejo, es donde está la historia de 1846 en adelante. Este sector es más reciente, pero también tenemos el cementerio británico, un cementerio dentro de otro cementerio, ¿sí? Y el cementerio nuevo es el que está del otro lado de calle Mitre, que también tiene algunos personajes importantes, pero también tiene las huellas de la época más oscura de la historia argentina, que es la época de la dictadura militar con el cuadro 33, ¿sí? Vamos. A medida que avanzamos ya vamos viendo las tumbas más importantes, la de los bodegueros sobre todo, ¿no? Las que estamos pasando son las de los bodegueros. Bien, vamos para un ratito. Ya me lo va a ir a pincelar lo que es el cementerio. El cementerio se va a fundar, esta parte del cementerio, que es antiguo, se funda ya por 1846. ¿Sí? Y era un cementerio común y corriente como de aquella época. Cuando se produce el terremoto, se van a empezar a dar las primeras modificaciones, pero quien le termina de dar la forma actual que tiene es don Luis Lago Maggiore. Lo ubican, lo han escuchado nombrar. Él fue intendente de la capital, es decir, se va a encargar de reorganizar la ciudad de Mendoza, ¿no? Y una de las cosas que hace es darle un tinte distinto al cementerio. Y él estuvo en Francia, ¿sí? Y va a ver en Francia el cementerio de Père Lachaise, que es una ciudad. Por eso, en el nuevo trazado del cementerio, ustedes van a ver que parece o es muy similar a una ciudad, con una avenida principal, que es por la cual estamos parados, con calles laterales, ¿no? Y en la avenida principal es a donde se van a ir ubicando las principales. Una idea. Las principales familias van a querer estar ubicadas en esta avenida, en la avenida principal. Como ocurre en muchas ciudades del país, ¿no? O pueblos del interior, donde las avenidas principales, las grandes familias tienen sus majestuosas casas en ese lugar para que todo el mundo las vea. ¿Sí? Vamos por ahí.
será la primera tumba de la noche que vamos a ver. Bien, como ustedes saben, y para aquellos que no saben, esta noche el recorrido es de sucesos policiales, ¿no? Los grandes crímenes que en algún momento se dieron en la historia de Mendoza y que van a sacudir la sociedad del momento. Esta tumba es muy especial porque pertenece al gauchito Cubillos. No sé si alguno de ustedes lo escuchó nombrar en algún momento. ¿Sí? Bien, el gauchito Cubillos, para aquellos que no saben, es un santo de devoción popular, ¿no? Por eso vamos a tener, está lleno de ofrendas, inclusive huracanaceras, también han puesto una bandera, y cada tanto le van renovando los regalos, le van sacando y van renovando lo que es la cerámica del lugar. El gaucho Cubillo, que en realidad se llamaba Juan Francisco Cubillos, era un chileno que llegó a Mendoza a los 18 años. Él llega a Tunuyán, se instala a vivir en Tunuyán y producto de las malas juntas en aquella época se empieza a dedicar a robar caballos. El gaucho Cubillo tiene que haber llegado a Mendoza entre 1800, fines de 1880 más o menos, ¿sí? Entonces se dedica a robar caballos. Como Tunuyán, ¿sí? Y por el costado, en un tiempo, hay un agujerito ahí en el costado que dicen que ese agujerito comunica con la tumba directa abajo. Entonces muchos le traen el vino y se lo echan por ese agujero, ¿sí? Esta lápida la mandaron hace mucho tiempo después. Cuando se refaccionó y se rescató este lugar, se encontró la lápida enterrada, ¿sí? Por lo tanto, se estima que lo sacaron al gaucho, lo colocaron allí, donde hicieron el agujero, y en este lugar quedó la lápida que se perdió. Pero el municipio logró rescatarla y por eso la han colocado acá, porque es original. ¿Sí? Otros traen vino y riegan la tumba. Muchos vienen a pedirle favores, generalmente estudiantes. Por ahí ven una gran cantidad de carpetas, por ahí vemos, bueno, ustedes van a ver, está lleno de cosas de pedir. Ahora un muchacho Huracán La Cera le ha pedido un favor, así que seguramente eso tiene que haber cumplido porque dicen que es muy milagroso. Recomendaciones, si alguno de ustedes en algún momento viene y quiere pedirle algo al gaucho Cubillo, pueden venir a pedirle. Se le trae el cigarrillo y se le trae el vino en tela, ¿sí? Y otra cosa, si vienen a pedirle y ven gente que para ustedes no es muy buena, pasen de largo. No se queden acá, o no vengan, ¿sí? Porque generalmente esa gente viene a fumarle los cigarrillos y a tomarle el vino, ¿sí? Y muchas veces están pasados, ¿sí? Y por ahí encuentran la oportunidad de asaltarlos acá. Se van a encontrar ustedes solos y la vigilancia está en la puerta. ¿Sí? Una recomendación. Bien, ¿te parece que continuemos? ¿Sí? Si quieren sacar fotos, si quieren mirar un poco, un segundo y seguimos. ¿Vamos? Bien, como les venía contando recién, van a estar las principales familias. Esta tumba que ustedes ven acá es de Bautista Grosso. Bautista Grosso fue un bodeguero, ¿sí? La bodega estaba en Pedro Molina, donde van a la familia dona las tierras para la escuela Bautista Grosso. Esta tumba fue traída de Italia, piedra por piedra desde Italia, ¿sí? Y tiene una característica, la cruz, si ustedes la ven, es distinta al resto, ¿sí? Es una cruz que se llama ciprés, porque recuerda el fruto del ciprés, de los pinos esos, que ustedes ven acá en el cementerio,
que es la botánica del cementerio prácticamente, que mira hacia los 4 puntos cardinales, ¿sí? La valla de la pelotita esta de los pinos, si ustedes se fijan, miran hacia los 4 puntos cardinales, ¿sí? Y esa fue una invención de Gaudí, y de ahí nace la idea de la cruz que se llama ciprés. La puerta fue hecha por Juan José Cardona, que es el mismo autor del cóndor que está en el acceso este y acceso sur. ¿Sí? Ahí está jugado, ¿no? No. Ah, ya no sé. Los que vieron la tumba dentro del gauchito quizás vieron la imagen de la cara del gauchito, de siempre. Bueno, esa es una reconstrucción que hace el doctor Godofredo Palladini. Godofredo Palladini, aparte de ser pediatra en aquella época, va a ser uno de los primeros pediatras que va a tener Mendoza, era también médico de policía y es el que le hace la autopsia. Y es el que hace toda una descripción de cómo era el gauchito y es el que hace la reconstrucción de la cara como un identikit. ¿Sí? Si ustedes se fijaron, los que entraron a ver el gauchito, la cara está hecha como al modo de identikit. Sí. Bien, a medida que avanzamos ya estamos llegando al final del cementerio. No al final del recorrido, pero sí del cementerio. Van a ver ustedes este tipo de tumbas de hierro, ¿sí? Este tipo de tumbas se llaman tumbas corralito. Esto nació después del terremoto de 1861. La idea de colocar las tumbas corralito. ¿Por qué? Porque las paredes que protegían al cementerio, con el movimiento sísmico se vinieron abajo. Entonces, como era un barrio donde habían vacas, habían caballos y aparte los perros, todos los animales transitaban libremente por el cementerio y pisoteaban las tumbas. Entonces los vecinos, una forma de protección es proteger las tumbas con el hierro, ¿sí? Y ahí nace lo que se llama las tumbas corralitas. Generalmente este tipo de tumbas están en las zonas rurales, ¿sí? En el campo, generalmente. Los caballos, las vacas pisoteaban y los perros venían, escarbaban, sacaban restos humanos y se los llevaban, ¿sí? Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si estaban dentro de un ataúd o de un cajón, ¿no? Como hicimos todos. No, en aquella época eso era un lujo. Generalmente se los sepultaba envuelto en una mortaja. Para aquellos que no saben lo que era la mortaja, era como una sábana, ¿sí? En la cual se envolvía el cuerpo y se sepultaba. ¿Se acuerdan de los antiguos dibujitos animados donde los fantasmas eran sábanas? Sí. ¿Saben por qué eran? Por la mortaja. Por la mortaja, exactamente. Muchas veces uno se preguntaba por qué salen como si fueran sábanas. Era la mortaja prácticamente que nos estaba recordando a estos. ¿Sí? Vamos. Si se colocan el abanico, ¿cómo la están pasando? Bien.
¿Gusta o no gusta? Sí. ¿Eh? Justo. No saben ni los bisonos, vampiros, nada. Bien, acá vamos a tener una tumba, tenemos una tumba muy especial. Si se ponen más a este lado, la van a ver mejor. No me miren a mí, miren. Ahora tienen que mirar a esta tumba. ¿Sí? Bien. Esta es la protagonista. Ahí se ve mejor, ¿ah? Bien. Julián Ascona y Juan Dávila eran dos españoles. Mendoza 1916, Mendoza 1916 estaba llena de inmigrantes, ¿no? Uno se paraba en la esquina de la calle San Martín, en cualquier esquina de la calle San Martín, iba a escuchar todos los idiomas, ¿sí? 1916, un diciembre, era la hora de la mañana, muy tranquilo, un 20 de diciembre, víspera de la Navidad, todo el mundo preparándose para las fiestas, y de pronto la calle Urquiza algo hace que se termine la tranquilidad. Gritos de pidiendo ayuda. ¿Sí? Y ahora me voy a volver un poquito hacia atrás para que sepamos quién era que pedía ayuda. Resulta ser que en la esquina de Godoy Cruz y San Martín siempre se ubicaba un sirio, que todo el mundo le decía el turquito, tu fila de cani, que era prestamista. ¿Sí? Entonces, lo va a visitar un hermano, ¿sí? José María Leonelli, y en la casa estaba Marcos Mauricio esperando a su hermano que viniera con el turco. José María va y lo entrevista al turquito ahí en la esquina que les mencioné y le dice, mirá, tengo en mi casa unos paisanos tuyos, no entiendo lo que me hablan, vos me podés venir y me podés ayudar a traducir lo que quieran. Sí, vamos, y se lo llevan, ¿no? Entonces cuando llega a la casa de ellos, que era Urquiza, antes de Salto ese, ¿sí? Los vecinos que escuchan los gritos de pidiendo ayuda, van y se asoman por las endijas del portón de la madera, ven que en el piso había un cuerpo y había sangre. Entonces de inmediato se van hasta la Plaza Pedro del Castillo, a la comisaría tercera, porque antes estaba allá, y le avisan a la policía que a tu fila de cani, que se lo encontramos hace poco, que se encuentra bien donde se ve la luz, allá en el edificio. Bueno, más o menos ahí hay una nichera, enfrente a ese edificio está la de cani, también sepultado. Y son los 3 cuerpos que tenemos en el cementerio. Los otros nunca más se supo quiénes eran, ¿sí? Como les dije recién, muchos inmigrantes llegaban, estos se aprovechaban porque siempre tenían deuda, seguramente los mataban, deshacían los cuerpos ahí. Otros decían que varios otros muertos no solamente habían sido sepultados ahí, sino que en una finca que tenían en Godoy Cruz, en Guaymallén, perdón, donde está la bola de lata. Sí. Bueno, por ahí también tenían una finca que decían que allá también hacían desaparecer cuerpos. Ahí nunca se encontró nada, pero bueno, en la casa de calle Urquiza sí. Van a ir a la cárcel, van a ser condenados a muerte los 2 hermanos, ¿sí? Hasta ese momento se condenaba a muerte. Ya pasaron 2 años del proceso de juicio y en 1918, cuando se está preparando el pelotón de fusilamiento, cuando está todo listo, surge un grupo de mujeres que era la Sociedad de Beneficencia, que era un grupo de mujeres que iban a visitar a los presos a la cárcel, sobre todo que le llevaban tabaco, que le llevaban hierba, y entre esas, que era la presidenta, estaba la esposa del gobernador José Néstor Lencina. La Sociedad de Beneficencia presenta una carta a Lencina pidiéndole que le conmutara la pena y que no fueran ejecutados. ¿Sí? Cuando estaban, que ya los tenían en penitencia, ¿no? En aquella época se llamaba penitencia, de ahí los papás después sacaron la palabra penitencia, ¿no? Cuando te estaban por matar, te mandaban a un lugar donde tenías que rezar y expiar toda tu culpa, que se llamaba estar en capilla, ¿no? O estar en penitencia. Vieron que la mamá muchas veces nos decía, vos estás en capilla. Bueno, de ahí viene la palabra, de aquel que lo estaban por ejecutar, ¿sí? Bien, cuando estaban a punto, es cuando llega la orden del gobernador donde les perdonaba la vida. Y ahí, pero si bien les perdonó la vida, la condena va a ser ir al presidio del fin del mundo. ¿Y dónde va a ser eso? En Tierra del Fuego. Por eso los hermanos Leonelli
los van a mandar a Tierra del Fuego. ¿Sí? Allá van a estar con Gardel en un tiempo, con el Petiso Orejudo, con Mateo Bank y con todos los grandes asesinos de aquel momento. Y uno de ellos, José María, muere en Tierra del Fuego. Pero Marcos Mauricio, cuando allá por 1940 se cierra el presidio del fin del mundo y los trasladan a La Pampa, lo trasladan hasta Santa Rosa. Y de ahí se pierde la pista, porque muchos de estos presos que vinieron a La Pampa, el gobierno de La Pampa, que era un territorio nacional, todavía no era provincia, directamente les daba la libertad. No podían salir del territorio de La Pampa, pero les daba la libertad. El tiempo pasó. ¿Y qué edad tendría? ¿Quién? El hermano Leonel. Los Leonelli no eran jóvenes, más de 30 no tenían entre 22 y 24 años, eran muy jóvenes, ¿sí? Por eso tenían para toda la vida ya. Es más, se dice que en el año 50 entró alguien a internarse en un hospital militar muy enfermo, ya moribundo, y que cuando le toman el nombre del acompañante, dio el nombre de Marcos Mauricio Leonelli, ¿no? Por eso piensan que en algún momento murió acá en la ciudad de Mendoza y que posiblemente Marcos Mauricio esté sepultado en el cementerio de la capital. O de Cruz o de Guaymaña. ¿Sí? ¿Les parece que continuemos ahora? Vale. A Cristo, griego. Volvemos por el mismo senda. Si nos encontramos con nosotros, ya saben, vamos por la derecha. Muchas veces esta gente encargaba las tumbas por catálogo, ¿sí? Los mausoleos, los accesorios de los mausoleos venían por catálogo, entonces ellos compraban, como la revista Natura, como la revistita de Avon en su momento, ¿no? Donde, y dame esto, y dame esto. Esto era exactamente lo mismo. El tema era, o que eran alemanas, o eran italianas, o en su caso francesas las revistas. Entonces venían los accesorios para los mausoleos. Esta familia va a comprar, muchas veces no sabían lo que estaban comprando. Pero si ustedes se fijan, allá arriba, ven la sombra de mi dedo, Sí. hay dos dragones. Sí. ¿Sí? Esos dragones son de protección. Están ahí en la puerta para proteger a los que están sepultados aquí de las brujas, de demonios y de los malos espíritus. ¿Sí? Y si nos fijamos abajo vamos a ver los sirénidos, ¿sí? ¿Los ven? Sí. Los que están adelante los ven seguro y los que están atrás se pueden asomar. ¿Sí? Esto viene de la mitología griega, ¿sí? Donde el barquero, seguramente tienen que haber escuchado hablar del barquero. El barquero, ustedes saben que antes a los muertos se le ponía una moneda en la boca o en los ojos, que era para pagarle al barquero que lo llevara a Carontes, para que lo llevara al otro lado del río, a un lugar seguro y a un lugar bello, ¿sí? Los que no tenían plata no le pagaban al arquero, no le ponían la moneda, porque no todo el mundo tenía plata. Recién hablamos de la mortaja. Entonces, esas almas empezaban a deambular en ese río, ¿sí? Y estos angelitos que parecen sirenitas, su función era recoger esas almas y llevarlas a un lugar seguro. En este caso es recoger esas almas perdidas en el cementerio y llevarlas al cielo, ¿sí? Vamos. Perdón. Arriba, ¿lo ves? Vamos. Tiene otro precio, ¿eh?
lo bueno de ser guía en cementerio que conocemos todos los muertos. Entonces, hacemos el tiempo y cuento otra historia, ¿les parece? Bien, vamos aquí con don Cicerón Aguirre. ¿Sí? Cicerón Aguirre, que muere en el 43. Cicerón Aguirre era presidente de la Suprema Corte acá en Mendoza. ¿Sí? Era un abogado muy importante. Era hermano de Julio Leónidas Aguirre. Quizás alguno de ustedes lo haya escuchado nombrar. Julio Leónidas, hay una calle en Ciudad y hay una escuela primaria en lo que es Godoy Cruz. Los Aguirre eran personajes aparte, de ser muy importantes, eran las personas muy de pocas purgas. ¿Sí? Eran, inclusive Julio, ante la mínima, te estaba invitando a un desafío a duelo. ¿Sí? Pero Julio, más allá del duelo y demás, que también está sepultado acá, va a hacer algo muy importante con las maestras de Sarmiento, ¿sí? Aquella maestra que trajo Sarmiento, que fue rescatar el campo histórico del Plumerillo, ¿sí? Para que se den cuenta lo importante que era. Cicerón va a hacer toda la carrera, toda su carrera judicial, en el Poder Judicial, valga la redundancia, hasta llegar a presidente de la Suprema Corte. En el camino se ve que tuvo un problema con varias personas, pero se va a enfrentar con un señor con el cual él lo sanciona y le suspende la matrícula. Uno quiere escribano. Este escribano no se quedó con ese, ¿sí? No se quedó con ese y prometió venganza. En un momento la vida nos va a juntar y ahí yo me voy a encargar de que me pague la que me hiciste. Porque había ido a hablar con él, inclusive le ruega por favor que le levantara la sanción y él no acepta para ningún lado. ¿Sí? Entonces, la esposa de Cicerón Aguirre tenía cáncer y la estaban tratando en Buenos Aires. Cicerón Aguirre, para que ustedes más o menos se den cuenta, vivía en la esquina de 9 de Julio y Montevideo, frente a la Plaza España. Hay una casa, no sé si se llama Casa España, una casa muy bonita, que una tienda ahora. Esa era la casa de él, ellos vivían ahí. Tenían 2 hijitos chiquitos que estaban a cargo de él. Chiquitos. Ese 20 de diciembre él está en la estación del ferrocarril San Martín, en la que está frente al Carrefour. ¿Lo ubican? Entonces llega, se iba en el último tren que salía a las 11 de la noche. Dicen que llovía cántaro. Entonces la mayoría de los pasajeros lo que hacía era llegar a la estación y lo más pronto posible subirse al tren para no mojarse. Es lo que él hace. Él llega, sube al tren, él había comprado boleto en el camarote. Aquellos que no saben lo que es el camarote, es una especie de pequeño dormitorio donde tenés cama donde podés dormir en el viaje, ¿no? Entonces, llega, acomoda su valija, acomoda a los niños y sale al pasillo, no se sabe bien por qué, y en eso que va por el pasillo, posiblemente iba hacia el bar o no, se encuentra con el otro sujeto, frente a frente. Empieza una discusión, el otro saca un arma y lo mata dentro del tren. ¿Sí? Imagínense, se suspendió el viaje, se suspendió todo, llegó la policía, empezó a investigar, empezó a arrestar a todo el que estaba incerto, porque había matado a un personaje no menor de la sociedad mendocina. Hasta que sale uno y dice, yo fui el que lo mató. Ahí es cuando lo llevan detenido a este hombre y él confiesa, yo lo maté porque teníamos una bronca entre los dos y bueno, él quiso pegarme, me superaba en lo físico, entonces yo la única forma que tenía de defensa y lo único que hice fue sacar el arma y pegarle un tiro. Con tan mala suerte que saca el arma, dispara y le pega en el corazón, o sea que lo mata de una, ¿no? Lo llevan a la policía, al Hospital San Antonio, que todavía estaba en pie el Hospital San Antonio, le hacen la revisación médica y van a ver que tenía conjuntivitis y que eso el abogado defensor lo anota porque dice, acá me voy a valer. El tema es que en eso que tenía conjuntivitis de otro demás, viene el juicio, cuando viene la parte de defensa, la defensa dice que más allá que lo superaba en altura, su cliente no podía ver hacia dónde disparaba, porque tenía los ojos pegados.
¿sí? Ustedes saben lo que es la conjuntivitis, ¿no? Entonces tenía los ojos pegados y eso evitaba que si yo disparo, no puedo acertar la opción. Largo el tuntún. El hecho es que el asesino de Cicerón Aguirre queda en libertad por falta de mérito y por la defenderse ante el tamaño de que era su atacante. Los Aguirre de aquella época Ahora voy a mostrar la tumba, el único muerto que tiene dos tumbas en el cementerio. Francisco Zapata era un hombre de mucho dinero en la época colonial de Mendoza. Entonces iba a ser integrante del Cabildo de Mendoza, ¿sí? Este señor era el dueño de estas tierras. Era un gran hacendado y era dueño de toda esta parte del cementerio. Él se las vende al gobierno de Mendoza para el cementerio. Cuando él muere, en el 47, un año después de la inauguración del cementerio, el cementerio se inaugura en el 46, lo van a sepultar en este lugar, ¿sí? Las tumbas en general tienen un lenguaje político, siempre nos están diciendo algo, siempre nos están mandando un mensaje. Por eso ustedes van a ver los mausoleos, algunos más adornados, otros menos, algunos tienen una característica diferente a los demás. Por ejemplo, los arizos que están en el fondo tienen hasta ascensor, ¿sí? Pero el mensaje es para los vivos, para decirles, estos somos nosotros. La familia, cuando construye su mausoleo en la puerta, que cuando salgamos se lo voy a mostrar, trasladan los restos de Francisco allá adelante el mausoleo. Pero van a dejar en este lugar como recordatorio que en algún momento estuvo Francisco Zapata sepultado en este lugar, ¿sí? Por eso se dice que es el único muerto que tiene dos tumbas dentro de lo que es el cementerio de Capital, ¿sí? Y la idea es para decirnos, nosotros estamos acá, ubicados en la avenida principal, doblemente, porque éramos los dueños de esta tierra, ¿sí? No se me vayan mucho todavía porque no quiero que escuchen lo que dicen de aquellos dos. ¿Cómo la están pasando? ¿Les ha gustado el recorrido? Sí. El chico que me está grabando le voy a cobrar yo después. Derecho de autor. Así que seguridad después, ¿dónde está seguridad? Le toman el nombre. Acá tenemos también otro personaje importante, la que estábamos hace tiempo, en la historia de Mendoza, que es el doctor Salvaje. El doctor Salvaje era santiagueño. Al llegar a Mendoza era un juez muy bien preparado, muy querido por la sociedad, y era un tipo que te da los veredictos justos. No tenías que estar demorándote ni mucho, y cuando te daba la resolución sabías si te cortaban la cabeza o no. Sí, era un tipo muy importante. Fíjense que él es el que pide que detuvieran a José Néstor Lencina. Cuando Lencina hace la revolución de 1905 y huye a Chile, él es el que manda los oficios de Chile para pedir la detención y la devolución del dinero que supuestamente se llevaron, ¿sí? Este juez es una costumbre. Este es un chumberío del cementerio. Como yo dije, el barrio de La Chimba es un barrio muy populoso. En este barrio habían muchas posadas, muchos lugares, bares, ¿no? Donde venían a comer y a tomar vino, sobre todo.
más, hasta un tipo un hipódromo, así que prácticamente habían quedado muchos bares de la época. Como la calle San Martín, hoy, en aquella época se llamaba el Carril de la Chimba, ¿sí? Los viajeros que venían desde Chile o venían desde San Juan pasaban primero por ahí, pasaban por los bares, tomaban algo fresco y después seguían hacia la ciudad, ¿sí? El juez, que vivía en la ciudad, dicen que los días viernes, cuando terminaba sus tareas en el juzgado, lo que hacía él era salir a dar una vuelta y se venía al barrio de la Chimba y no aparecía ni por su casa ni por los tribunales hasta el lunes en la mañana. Se venía y se tomaba todo acá en el barrio. Y después volvía, dice que fresco, como si nada, pero bueno, el olor a vino que tenía era impresionante. Cuando él se muere, ya por el 16, el pueblo de Mendoza le manda a levantar esto modo de monumento. ¿Sí? Antes había una estatua, había un busto. Se lo encargan a David Godoy. David Godoy era sobrino de Tomás Godoy Cruz. Quizá yo hable de David Godoy y usted me dice, ¿quién era David Godoy? Pero los voy a ubicar en espacio y tiempo. ¿Han ido a la Plaza de Godoy Cruz? Sí. ¿Han visto el monumento a Godoy Cruz? Sí. Bueno, es el mismo tipo que hizo el monumento a Godoy Cruz, es el que va a hacer el busto acá. En los años 90 se lo quisieron robar al busto, pero era tan pesado que lo dejaron abandonado en mitad de camino. ¿Sí? Por eso está guardado bajo 7 llaves, porque más allá de la escultura de la Plaza de Godoy Cruz, el busto del doctor Saturnino Salvat, son las dos obras que tenemos de este hombre tan importante para el arte mendocino, ¿no? El primer escultor mendocino. La familia de él se va a ir de Mendoza, no se queda de Mendoza. Se van a ir, se van a instalar en el norte de La Pampa, en la parte más rica de la provincia de La Pampa. Es más, van a fundar un pueblo que se llama Molina, ¿no? Y donde van a fundar el pueblo con escuela y demás. Todavía viven ahí. Es una familia, imagínense que agarra por parte de La Pampa húmeda. Por lo tanto, es una familia que tiene mucha. ¿Sí? Aprovecho y te pregunto, ¿qué nombres tendrían estas calles? Mira, las calles van a tener nombres de los muertos. ¿Sí? Esta es la avenida de los Mausoleos y esta es la calle Guiñazú, De Godoy Cruz. que lleva el nombre de Guiñazú. Guarda que voy a alumbrar para allá, no lo voy a encantar. ¿Y dónde está la estatua esa? ¿Sí? Ahí está Guiñazú, Emiliano Guiñazú, el del museo. Sí. Entonces esta calle se llama Emiliano Guiñazú. Antes se entregaban folletos, pero en un momento se dejó de entregar porque la gente te pedía los folletos, se los entregaba y los tiraban. Entonces vos salías a... Aparte bueno, nos vemos a la salida. Nos vemos a la salida. ¿Estamos todos? Bien. Ya van llegando. Bien, esta es la tumba de Manuel Abel Domínguez, ¿sí? Tanto Godoy que hablé que te quiero los Domínguez, el profesor Domínguez, un profesor muy querido, un tipo que muy preparado. Él hace el secundario en el colegio normal. ¿Se acuerdan antes? Quizás los más mayores se vayan a acordar que antes estaban los maestros normales, ¿sí? Aquellos que se habían recibido del colegio normal ya salían con el título de maestro. Entonces se van a diferenciar después de los maestros que salen de la universidad o de otra institución como los maestros normales. Él se recibe como maestro normal, empieza a trabajar como maestro normal y empieza a llevar todo
una vida, digamos, en pos de la educación. Va a estudiar en la universidad, se va a recibir de profesor de literatura, va a ingresar ya como profesor en la Facultad de Cuyo, ¿no? en Filosofía y Letras, de donde era egresado como profesor de literatura, y también va a ingresar dentro de lo que es la universidad en la parte de secretariado y en la parte en aquella época se llamaba del club universitario. El club universitario era una entidad que aglutinaba lo que era el comedor universitario para aquellos que van a la universidad. Él como docente va a ser un maestro, sobre todo en las zonas rurales, va a ser director de la escuela número 32 en la zona de La Valle, en una escuela provincial. En aquella época habían dos tipos de escuelas. Dice que su patrón llegó ese día muy nervioso, entró y se encerró en el dormitorio con la mujer y se sentía que la mujer lloraba desconsoladamente. Y a él le llamó la atención. Pero cuando pasó esto y los rumores, deciden acercarse a la policía y uno dice yo traje y el otro dice mi patrón, y coincidían las descripciones de los personajes. Cuando la policía va a la casa de Triep y hace el allanamiento, encuentra en el dormitorio los zapatos y el pantalón de traje que tenía manchas aún de sangre, ¿sí? Y que coincidía con la sangre del muerto. Por lo tanto, se estableció que era él el asesino. Triep era un empleado de la legislatura provincial. Ninguno de los dos se conocía. Y sí hay otro gran misterio que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Que hasta ese momento el victimario con la víctima no se conocían. ¿Qué hacía Triep en el auto de este hombre? Nunca se va a saber. ¿Qué hacían los dos viajando hacia el Chayao? Nunca se va a saber, porque uno vivía hacia la zona de la acera y el otro vivía en la zona y el otro vivía en plena ciudad de Mendoza, en la calle San Juan. Entonces no se entendía por qué habían ido hacia aquel lado. El tema es que el defensor de Triep va a ser Benito Marianetti. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Profesor Un de la facultad. importante abogado de aquella época. Ángel Bustelo y Benito Marianetti eran dos grandes abogados de aquella época, queridos por algunos, odiados por otros porque eran socialistas, ¿sí? Pero eran dos grandes personajes, y sobre todo Benito Marianetti. Imagínense que Benito Marianetti, cuando lo estaban velando, pasaron por la casa de él y le tirotearon la casa, como era en aquella época, ¿no? Eran bravos los muchachos, o sea que lo odiaban más allá de la muerte. El tema es que Benito Marianetti, que es el que hace la defensa y que después va a escribir un libro que se llama El caso Triep, si alguno de ustedes lo quiere ver, está en la Biblioteca San Martín. No es un libro grande, es un libro chiquito, donde da una teoría por la cual dice él que se produce el asesinato y que lo van a acusar a Triep. Él dice, Benito Marianetti en la defensa, que este hombre en realidad estaba investigando toda una red de prostitución con menores, ¿sí? Entonces que él había recopilado toda una información de cómo políticos de la época se encargaban de tomar chicas de los colegios y hacerlas prostituir en la zona de Uspallata y del otro lado de la cordillera. Las llevaban y las traían, ¿sí? Eso es lo que dice Benito Marianetti. Pero el juez le dice que no hay nada que demuestre o que se pueda aseverar de lo que están diciendo, o sea, son todos dichos. Porque él había comentado a un amigo días previos a su asesinato que tenía una información que iba a llevar a la prensa y que cuando tomara estado público se iba a sacudir la sociedad mendocina y sobre todo la parte política de aquellos años. Estamos hablando en el 50. ¿Sí? El tema es que no le van a dar lugar a Benito Marianetti. Triep va a ser condenado a 10 años de cárcel. Y obviamente que él va a ser sepultado en el cementerio de la capital. El día del sepelio de Domínguez va a ser muy concurrido por todos los estudiantes de Normal, todos los estudiantes de la universidad y de los colegios donde él estuvo, porque era una persona muy querida y aparte era joven. ¿Saben cuánto yo tenía?
38 años. Cuando es asesinado tenía 38 años. Y él tenía su mujer y sus hijos, ¿sí? Que era chiquito en aquella época. El tema es que mucha gente lo va a acompañar, van a hacer una misa de cuerpo presente en la iglesia de los jesuitas, de ahí va a ser trasladado hasta el cementerio de la capital y van a venir por la avenida San Martín seguido de toda la gente que lo acompañaba. Dicen que ese día se tuvieron que poner 2 coches portacoronas por la cantidad de flores que van a traer el cementerio. Trier, este día estaba muerto, pero Trier va a seguir vivo. Cuando Trier sale de la cárcel, nunca contó nada. 10 años después. 10 años después, nunca Trier contó nada, nunca contó por qué lo mató y si lo mató, pero nunca se lo contó a nadie. El hecho es que también sale y se separa, ¿sí? Sale de la cárcel y se va a vivir un tiempito en Buenos Aires y de ahí se va a vivir a Europa. Está viviendo en España un tiempo, un par de años largos, y después vuelve otra vez a Buenos Aires, donde se instala a vivir, pero ya estaba muy enfermo y se muere allá por el año 80, 84, se muere en Buenos Aires y es sepultado en el cementerio de la Chacarita. Fíjense el tiempo que pasa. Dice que alguien fue y retiró los restos de la Chacarita, se supone que fueron cremados, pero tampoco se sabe dónde descansan los restos de Trier, ¿sí? Pasó el tiempo y prácticamente quedó el gran misterio de por qué lo matan al profesor Domínguez, ¿sí? Lo que sí va a tener mucha simbología, sobre todo religiosa. Por mucho tiempo se hablaba y se especulaba que esta piedra estaba colocada acá y por su geno entraba el rayo solar y alumbraba. ¿Sí? Eso es una teoría que dio alguien media loca porque el sol sale de aquel lado. ¿Sí? Entonces, si entra el rayo solar en la mañana, primero que ya no nos da el sol ningún rayo de luz. No se me vaya a caer, se va a ir con domingo. El tiempo, en una visita que tuve en España en un museo náutico, vi que las primitivas anclas eran piedras. Por lo tanto, esta piedra me está representando un ancla. ¿Sí? Si lo vemos, en el agujero donde se desataba, era el ancla, un ancla primitivo. Si ustedes se fijan, tenemos un ancla. Que el ancla es tomado de los primeros signos o símbolos de los católicos, de los cristianos, donde me marca la fe. ¿Sí? La fe está tomada por el ancla. Entonces vamos a tener 2 anclas. La piedra más el ancla que veo en la piedra. ¿Sí? Para la redundancia. Doblemente está la fe. Después tenemos los peces, donde hace alusión a Cristo, donde hace alusión también a los primeros cristianos. ¿Sí? Saben que antiguamente los cristianos en las reuniones que tenían una serie de códigos. ¿Sabían eso? Porque como eran perseguidos, entonces manejaban una serie de códigos. Esos códigos generalmente no era la palabra, sino que tenían que saber un dibujo por el cual el otro supiera que era cristiano y te dejaban pasar a las reuniones, porque si no era cristiano nos descubrían a todos y terminábamos en el circo romano. ¿Sí? Entonces, los que hacen los cristianos van a tomar un símbolo muy primitivo, o muy primitivo de la forma del dibujito, era uno, hace la línea, ¿sí? Y el otro lo termina completando. Esa era la forma de la palabra de pase que tenían ellos para entrar a las catacumbas y todo eso para donde se reunían los cristianos. Y después hay otro que se había Claro, ha puesto así a propósito, no se mide. Qué verdad eso. Creativo. Sí, verdad. No.
No, el 70, 70, 72. Ya no, muy viejo. Bien, si se coloca en el abanico, así me pueden escuchar mejor, pueden ver. ¿Qué les ha parecido el recorrido hasta ahora? Bien. Altamente recomendable. Bien. Esta es la tumba de Zapata, del que les mostré recién. El que tiene 2 tumbas. Este es el mausoleo de la familia Zapata. Fíjense que está en la avenida principal. Siguen estando en la avenida principal los muchachos. Bien, acá tengo la tumba de Ambrosio Sandes. Ya nos vamos un poco mucho más atrás en el tiempo. ¿Sí? Vamos hacia 1860 prácticamente. Sandes va a nacer en Paysandú, era uruguayo. Se va a meter en la política argentina, va a participar en Cepeda, va a luchar en Cepeda, va a luchar en Pavón y va a ser uno de los coroneles de Mitre. Cuando Mitre es presidente, lo va a mandar al interior a perseguir al Chacho Peñalosa. ¿Sí? El Chacho Peñalosa era un caudillo que se va a levantar en contra del gobierno nacional y obviamente que había que aplacar a la fiera. ¿Y cómo lo hacemos? Y mandemos gente que vaya hacia el interior y se encargue de eliminarlo. Hay que eliminarlo. ¿Y qué era la forma de eliminar al Chacho Peñalosa? Matándolo. ¿Sí? Esa idea, que si lo mato, lo saco de carrera. Y bueno, es así que Sandes, enviado al interior de la Argentina, va a seguir la huella del Chacho, se va a enfrentar en varias oportunidades con el Chacho. Van a pelear en la zona de Córdoba, cerca de la capital cordobesa, en un lugar que se llama Las Playas. Ahí se van a enfrentar. Como el Chacho piensa que han herido a su esposa, a Victoria, que también pelea a la par, el Chacho abandona la batalla con sus hombres, con los que pueden, huyen, y quedan otro grupo más que van a caer prisioneros en manos de Sandes. Sandes, en la historia argentina, es uno de los más sanguinarios que vamos a tener. ¿Sí? Es uno de los tipos que va a cumplir las palabras de Sarmiento, que decía que no había que ahorrar sangre de gaucho, porque a él le encantaba derramar sangre, ¿no? Entonces, como primer medida que va a tomar con los prisioneros, va a instalar el campamento en la zona de la playa, fuera de la ciudad de Córdoba, invierno, y la idea era eliminar la mayor cantidad posible y tratar de sacarle la información. ¿Cómo va a hacer esto? Los hace que los desnuden en el día, que los paseen por las calles de Córdoba para que los habitantes de la ciudad vean lo que le puede llegar a pasar a aquellos que estén apoyando al Chacho, y si alguno tenía información se la trajera antes que tuviera que pasar por esa situación. Los hacía caminar todo el día por las calles de Córdoba y a la noche los llevaba a la zona de la playa y los hacía dormir desnudos en el descampado, ¿sí? En la zona de descampado a la intemperie, cosa que con el frío de la noche se fueron muriendo congelados, ¿sí? Y así lo va a lograr, va a matar de esa forma la mayor cantidad posible. Los que no logra matarlos de esa manera, y va a implementar otro juego nuevo, que era llevar el terror al que está mirando y al que se está por morir, que me cuente dónde está el Chacho y dónde se esconde el Chacho. ¿Y qué va a hacer? Va a llamar las famosas carreras de degollados, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que hacía? Los colocaban a todos en hilera, ¿sí? Marcaban una marca, ahí los colocaban y vamos a las apuestas, a ver quién llega más lejos vivo. Mientras tanto había un verdugo que les iba cortando el cuello, la garganta, ¿sí? Y el cuchillo del tipo que se encargaba, o de los tipos de aquel momento, porque eran varios, que se encargaba de degollar, no era un cuchillo precisamente afilado, era generalmente un cuchillo que no tenía filo, ¿no? La idea era llevar sufrimiento al que estoy matando y al que me está mirando. Imagínense lo que era ver ese espectáculo, ¿sí? Sabía, aparte como era Sandes, que Sandes se levantaba en la mañana y lo primero que hacía era a ponerse a tomar mate con ginebra,
Entonces un Sandy a las 9 de la mañana estaba re borracho, hablando en criollo, ¿sí? Y si llegaba un soldado tarde, sabía ese soldado que muy posiblemente terminaba siendo integrante de esa carrera de degollado, porque a Sandy no le importaba, ¿sí? Entonces llevaba el terror a sus hombres para que nadie lo traicionara y llevaba el terror al espectador. Entonces la carrera era eso, colocar a sus soldados detrás de cada uno de las víctimas, daban la orden de cortarle el cuello, una vez que lograban cortarle la garganta, los largaban, ¿no? Y el que llegaba más lejos vivo, obviamente que usted, todo por una reacción natural, cuando estamos heridos, ¿qué hacemos? ¿Corremos a buscar auxilio o no? Bueno, estos se sentían que se estaban yendo con la sangre y salían corriendo a ver si se podían salvar. Ganaba obviamente aquel que había apostado al que llegaba más lejos, ¿sí? Eso no es nada. Sí que hay más cosas, Sandes, porque Sandes no va a escatimar en el momento de derramar sangre. Se traslada hacia La Rioja. En La Rioja, lo que él hace es empezar a buscar al Chacho, y venían los informantes, porque muchos tenían miedo, ¿sabes? Y si la información me decían, mirá, el Chacho estaba enfrente, y se iban las tropas de Sandy ahí y no estaba el Chacho, el que había batido al Chacho sabía cuál era el final, lo terminaban asesinando, ¿sí? Y lo que va a implementar en la zona de La Rioja es una forma de tortura que se llamaba el cepo colombiano, que con esto va a sembrar aún más el terror. ¿El cepo colombiano en qué consistía? Consistía en colocarle un fusil por detrás de la nuca a los brazos de esta forma, otro fusil por debajo de las piernas, de las rodillas, ¿no? Atado con tientos. Entonces empezaban a torcer los tientos a modo de mariposa, ¿sí? Y el tiento, a medida que iba ejerciendo la fuerza sobre el fusil, la cabeza, la frente, iba a pegar en la rodilla, ¿sí? Pero cuando llegaba la frente a la rodilla, la columna se había quebrado en 3-4 partes, ¿sí? De 100 dicen que vivía uno. Este del cepo colombiano es una idea que la traen unos colombianos que huyeron y vinieron y se van a sumar al ejército grande que se enfrenta a Rosas y Casero, ¿sí? Entonces, en Pavón, perdón. Entonces, es una idea importada que Sandes la va a hacer muy efectiva. Era el terror. Sandes no solamente se conformaba con eso. Muchas veces tenía prisioneros en los cuarteles y las familias iban y le rogaban que por favor los liberaran, que no tenía nada que ver con el Chacho. Entonces, por el solo hecho de que la familia venía a reclamar, ordenaban que los ejecutaran. Y cuando la familia no venía a reclamar al familiar, ordenaban que lo ejecutaran porque nadie venía a reclamar. O sea, ¿sí? Era terrible. Va a ser el tipo que va a implementar la primera red de trata, porque él sacaba a las chicas, a las jóvenes de la zona de La Rioja, la zona de San Juan, y las llevaban y las vendían en la zona de Córdoba y en la zona del litoral. El que va a implementar esa idea como castigo por no decir dónde estaba el Chacho, y lo van a implementar y lo van a ir llevando. El tema es que él tenía una mano, un hombre que era su mano derecha, que era Irrazábal, ¿sí? Irrazábal era su mano derecha y Sandes lo mandaba a las peores misiones en búsqueda del Chacho. Es más, Irrazábal es el que mata al Chacho, ¿sí? Cuando lo arrestan al Chacho, Irrazábal directamente, en vez de llevarlo detenido, lo que hace es ejecutarlo directamente, ¿no? Y a la mujer del Chacho, la Victoria, se la entrega en San Juan a Sarmiento, que era gobernador en ese momento de San Juan, y Sarmiento, para que darle un castigo a la pobre Victoria, la hacía limpiar todos los días la plaza principal de San Juan con una cadena atada a una bola, ¿vieron? Con la de los dibujitos, todo el día la tenían humillándola de esa forma a la mujer, ¿sí? Punto aparte eso, ¿sí? Irrazábal es el que se va a encargar de matar al pobre Chacho. Pero cuando Irrazábal no estaba, Pobre Chacho. Sandes se cruzaba de dormitorio y se iba a la casa de Irrazábal porque era amante de la esposa de Irrazábal, que va a ser su gran amor.
la Dolores, ¿sí? Muy enfermo, ya ha muerto el Chacho, muy enfermo, se va a establecer en Mendoza. En Mendoza muchos lo querían y otros no lo van a querer tanto, pero es así que lo invitan a un almuerzo con el gobernador, con don Luis Molina, van a ir a Luján a comer, y cuando están en Luján, todo bien, la pasan bien. Cuando se retiran de ese lugar, los dos terminan muriendo envenenados. Es el primer magnicidio que se va a dar en la provincia de Mendoza, donde terminan matando al gobernador envenenado y donde terminan envenenando a un gran sanguinario como es el coronel Ambrosio Santos. Por mucho tiempo, como él decía, que cada vez que él tenía una cicatriz, la cicatriz curaban ahí nomás, y se saca, es el único militar que se saca el torso desnudo para que se viera el mapa que tenía dibujado tantas cicatrices. Él decía que al otro día no tenía más heridas. Mucha gente venía, cuando tenía problemas de cicatrización, venía a pedirle favor a Sandes, ¿sí? Que por favor los ayudara a que se cicatrizaran sus heridas. Por eso vamos a tener acá una plaquita que ha sobrevivido con el tiempo, donde alguien le agradece al coronel Ambrosio Sandes. Puede ser un problema de cicatrización o puede ser de doña Mercedes que se sacó la suela de encima. Una de las dos cosas. Gente, espero que les haya gustado el recorrido y los esperamos